Bueno, las 10 referencias forman parte de lo que ha sido mi trabajo en 15 años sobre incertidumbre y que me fue dando como distintos modos de abordaje de la incertidumbre. ¿Por qué 10 referencias? Bueno, son como 10 puntos para poder abordar el vacío que significa la incertidumbre. El primer punto a entender es que la incertidumbre es la imposibilidad de predecir con certeza qué va a pasar. ¿Eso qué quiere decir? Es un estado del observador. Vos estás planificando lo que quieras, mirás hacia futuro y no tenés referencias. Eso es la incertidumbre. Es un estado mental, no es un estado emocional. Y eso es el primer punto a entender, porque todas las emociones que vos le coloques a ese vacío van a definir el posicionamiento frente a ese futuro. Entonces las 10 referencias tienen que ver con cómo llenar ese vacío. Cómo llenarlo en términos de planificación, en términos de ideas, en términos de emociones, en términos de referencias históricas, para que justamente te permitan tener un posicionamiento de diálogo con ese futuro sobre el cual no tenés certezas. Esto se viene dando desde finales del siglo pasado, pero lo que hemos vivido a partir de la pandemia es un vacío con una dimensión de mucha intensidad. Y empezamos a enumerar las 10 referencias para transitar esta inestabilidad. La primera y fundamental es comprender los desafíos conceptuales que tenemos para poder entender dónde estamos. Yo creo que comprender a qué te enfrentás es clave. Nosotros enfrentamos lo que definimos y la dimensión de amenaza o de oportunidad está directamente ligada a cómo definís vos el paisaje. Entonces, en esa perspectiva, el factor clave es poder comprender conceptos claves, qué es incertidumbre, qué es complejidad, qué es desconcierto, qué es inestabilidad. Son importantes para que vos tengas magnitud de con qué instrumentos estás definiendo ese territorio que después vas a afrontar. Y el segundo paso es redefinir lo que son las posiciones inusuales y entender cuáles son las posibilidades de la inestabilidad y las características de la inestabilidad. La inestabilidad tiene que ver con un sistema humano que perdió referencias. Lo que antes lo ordenaba perdió valor, perdió sentido o desapareció y empezó a funcionar a la deriva. Esa es la inestabilidad. Por lo tanto, se abren en cualquier sistema humano, comunidad, mercado, organización, una serie de movimientos totalmente inusuales que tienen una dualidad. Por un lado, suelen ser amenazantes o aterradores, porque todo empieza a funcionar de una manera casi caótica, se desmadran algunas cuestiones que antes estaban ordenadas, pero al mismo tiempo, si uno toma distancia, puede ver que empiezan a aparecer oportunidades. Por eso la redefinición del posicionamiento tiene que ver con que frente a la inestabilidad, lo primero que hacemos es desesperadamente intentar volver a controlar. De hecho, hoy la frase más común es volver a una nueva normalidad. Y en realidad nadie sabe cuáles van a ser los parámetros y si va a ser una normalidad o eso nuevo va a ser otra forma de vida, con otras características. Pero la primera sensación es tratar de que todo vuelva a ser como era antes. Y ahí se pierden muchas oportunidades. Las oportunidades que se pierden por forzar al sistema a que vuelva antes cuando no hay parámetros para volver. Esas referencias se perdieron y al perderse aparecen oportunidades, es decir, comportamientos de ensayo, nuevas formas de vida, nuevos paradigmas, nuevos líderes. Todo lo que antes estaba ordenado de manera funcional o disfuncional, al perderse la fuerza de eso que lo ordenaba, empiezan a aparecer oportunidades. Oportunidades de nuevos mercados, nuevos productos, nuevos hábitos de vida, nuevas tecnologías, comportamientos más creativos, la posibilidad de aceptar nuevos paradigmas, nuevos roles, que eso mientras el sistema funciona ordenadito, está todo bajo control. Pero cuando se pierden esas referencias,
eso deja de tener control y al mismo tiempo de que es amenazante, es una oportunidad. Ahí también está en juego de qué manera vos abordás eso, lo llevás para el lado de las amenazas a las cuales desesperadamente tratás de controlar, o mirás las oportunidades como nuevas ventanas de desarrollo. Y una de las cosas más positivas que tiene la inestabilidad es que nos prácticamente obliga a arriesgarnos un poco más de lo que estamos habituales. Y ahí viene el tercer punto, el encontrar los puntos de bifurcación, el encontrar esos lugares donde habitualmente seguíamos derecho para hacer algo y ahora podemos encontrar que hay distintas alternativas, puntos de bifurcación que nos pueden llevar a lugares totalmente impensados. El punto de bifurcación es un concepto que ni siquiera viene de la economía o de la planificación ni de la administración. Y significa un momento de cambio en la vida de un sistema donde vos tenés registro de que las cosas están cambiando, que van a cambiar, lo que no sabés es hacia dónde. El mejor ejemplo es el momento histórico que estamos viviendo. Sabemos que hay profundos cambios, que vienen profundos cambios, pero no tenemos mucha idea de hacia dónde. Pero para que tengas una imagen, cuando uno planifica lo que sea, planifica sobre una línea recta, la cual le va poniendo, bueno, ideas, intuiciones y en algunos casos indicadores, presupuesto, etc. El punto de bifurcación es cuando esa línea que vos planificaste como vida se empieza a abrir y aparecen otras líneas y entonces lo que vos creías que era un camino recto empieza a tener muchas derivaciones. ¿Cómo podés ver vos qué derivaciones puede tomar esa línea? Bueno, el primer punto también es mirar en movimiento la vida cotidiana. Nosotros la solemos ver como fotografías, estudios, tendencias, comentarios, notas periodísticas, todas son fotografías. Entonces ahí hay que ver tres aspectos claves. ¿Quiénes están protagonizando una situación? ¿Quiénes son los actores? No solamente los grandes actores, porque muchos de los cambios vienen de los actores subestimados, de los actores secundarios de la vida cotidiana que de pronto irrumpen y transformaron políticas, productos, tecnologías productivas. Segundo, ¿cuáles son los procesos que hoy están marcando la vida cotidiana? Económicos, sociales, políticos, tendencias, hábitos. Todos estamos entrecruzados sobre esos procesos. Y tercero es dejar abierto el relato, dejar abierto el final de nuestra película, porque puede aparecer cualquier cosa y si nosotros vamos sesgados detrás de un solo final, es probable que quedemos fuera de juego. ¿Eso qué quiere decir? Poder anticiparse a lo que podría pasar. Si cruzás determinadas situaciones que hoy se están dando, tecnológicas, nuevos hábitos de vida, situaciones de transformación productiva, obligadas algunas, otras inspiradoras, con nuevos actores, con nuevos aspectos de mercado, con nuevas necesidades, con nuevas generaciones, ¿qué podría pasar a futuro? Esos son los puntos de bifurcación. Y a partir de encontrar y animarnos a estos puntos de bifurcación, tal vez ahí empieza la cuarta etapa, que es la exploración, y ver qué cosas podemos explorar desde los caminos personales o institucionales o empresarios o de las organizaciones en las cuales tomemos los contenidos de esta nota. Bueno, seguramente vos muchas veces en tus entrevistas a distintas personas en distintos roles les habrás preguntado cuáles son los límites de su desarrollo o dónde están los límites de su desarrollo. Y muchas veces las respuestas van hacia afuera, el gobierno, las condiciones, etcétera, etcétera. Para mí hay una diferencia clave entre limitaciones y límites. Las limitaciones tienen que ver con todo eso, con lo que estamos viviendo en cuanto a situación económica, situación sanitaria, situaciones legales, normativas del gobierno, bueno, financieras, etcétera, etcétera. Lo que todos compartimos de alguna manera como sociedad, local o global. Ahora, los límites son nuestros. Las limitaciones están en el contexto, los límites son personales y tienen que ver con cómo nosotros construimos nuestra propia versión de eso que enfrentamos. Los límites de nuestro desarrollo están en nuestra propia descripción de ese paisaje. El límite llega
hasta donde te llevan las palabras con las que describís ese paisaje. Y no es solamente un juego gramatical de qué palabras, qué adjetivos, sino que cada una de esas palabras tienen una magnitud estratégica porque definen a qué te estás enfrentando. El horizonte de ese paisaje es fundamental. No hay forma de negociar con el presente sin una perspectiva de futuro. Entonces, frente a límites, a narrativas, a paisajes más cerrados, es muy probable que el pasado tome las riendas del futuro. O sea, sin futuro vamos a seguir presos de la tiranía del pasado. Que todo lo que vemos es tratar de volver al pasado. Todo lo que vemos es tratar de encontrar aquel momento que estuvimos bien o que creímos estar bien para tratar de volver a repetirlo. Entonces siempre estás negociando el futuro a partir del pasado y no con el presente ni con el futuro. Uno siempre va a abordar lo nuevo, lo inusual, lo distinto desde el pasado. Eso es indefectible, inclusive hasta biológicamente. Es indefectible que aborde la novedad desde lo construido. El punto fundamental estratégico es poder tomar distancia de eso para explorar eso nuevo, esas oportunidades o esas amenazas desde otra perspectiva. Pienso, y en todos estos meses que he compartido con muchos auditorios este tema, uno de los aspectos más importantes que fui construyendo en el diálogo con las personas es no mezclar las emociones del presente con el futuro, porque ahí es donde lo perdimos al futuro. Y cómo poder abordar el futuro desde una dimensión mucho más despejada. Cuando uno corre desesperadamente al pasado es porque perdió la perspectiva de futuro, perdió la perspectiva de extender ese horizonte que tenga que ver con a dónde va a poner el punto de trascendencia cuando pase esta tormenta, porque si no lo pones, no hay forma de pasar la tormenta, no hay forma de negociar con todos los caminos que te va a llevar adelante y que te va a desafiar esta tormenta, y es ahí donde uno corre desesperadamente al pasado. El riesgo es que aún en lo que funcionó en el pasado, ni en el presente, ni mucho menos en el futuro con las condiciones que se avecinan, vayan a funcionar. Entonces, la tiranía del pasado necesita un síntoma para sostenerse en el presente. Forzar la perdurabilidad del pasado en el presente no es posible sin síntomas, y eso es lo que estamos viendo en términos generales en muchos sistemas. Es que nosotros, en la definición del territorio que vamos a afrontar, podemos ser creadores de referencias. A mí me parece un punto importante bajar los niveles de certezas y poder ser artífices de referencias, con los cuales nos lleva a pensar que podemos ir construyendo como puntos sobre los cuales vamos a ir mirando, probando, ensayando. Sobre esos puntos es anticipar respuestas. Formal o informalmente, formal en la universidad, en la escuela, nosotros fuimos formados para las certezas, para la estabilidad, para despejar las emociones de las decisiones. Seguimos siendo cartesianos absolutos, donde lo que prima es la racionalidad sobre todo, y todos esos parámetros hoy han colapsado. Entonces, anticipar respuestas tiene que ver con dónde uno pone el punto de trascendencia frente a esta turbulencia intensa que vivimos. ¿Qué recursos tiene para poder afrontar lo que puede surgir de aquí a futuro? ¿Cómo se prepara y cómo prepara su gente, por ejemplo, en el caso de una organización? Otra de las frases que se han escuchado mucho en estos meses es: no están dadas las condiciones para volver a clases, para volver a trabajar, para lo que sea. ¿Y qué condiciones se deberían dar? ¿Y esas condiciones volverán alguna vez? ¿Y qué podemos hacer con las condiciones que tenemos? Eso sería prepararse para nuevas respuestas. Este es un momento histórico que pide a gritos creatividad, porque lo clásico ya colapsó en todos los órdenes. Ya venía colapsando desde finales del siglo pasado. Se tranquilizó, digamos, a principios de esta década un poco,
y ahora nuevamente tenemos con mayor intensidad el colapso de lo clásico. Es hora de ensayar nuevas respuestas. Dentro de lo duro que ha significado y que significa este momento, en todos los aspectos, desde lo afectivo, de gente que ha perdido afectos, desde lo económico, desde lo productivo, desde lo psicológico, es un momento con muchas oportunidades, porque lo clásico ya colapsó y es el momento de nuevas respuestas, de ensayar nuevas respuestas y de correr algunos riesgos de que lo nuevo sea posible. De lo contrario, vamos a seguir sosteniendo sintomáticamente nuestra vida cotidiana. Nosotros somos mamíferos simbólicos, igual que el resto de los mamíferos, los superiores o las mascotas cotidianas, que marcamos nuestra vida químicamente, igual que el resto de los mamíferos, que en nuestro caso son emociones, marcamos emocionalmente y después empezamos a hablar, es decir, empezamos a explicar eso que enfrentamos. A partir de ahí quedamos viviendo dentro de nuestro relato. Todo eso es un mecanismo funcional normal. El problema es cuando quedamos adictos a nuestro relato. Y eso quiere decir aferrados a nuestras explicaciones de la vida cotidiana, aun cuando no coincidan con los hechos fácticos. ¿Y por qué adicto? Porque de alguna manera detrás de ese relato hay una química que sostiene la necesidad de aferrarme a esas palabras. Yo siempre pienso que para el cuerpo, es decir, químicamente, esa adicción al relato implica que para nosotros es mucho más disruptivo emocionalmente, mucho más costoso emocionalmente la desilusión que el autoengaño. Porque desarmar el relato significa desarmar el mundo que hemos construido. Y eso químicamente es muy costoso. Entonces es preferible seguir derecho, el autoengaño, antes que la desilusión, porque la desilusión significaría eso, abrirse a considerar otros puntos de vista, abrirse a considerar otras posibilidades, escuchar, encontrarse con otras personas, considerar, aceptar otros puntos de vista y a partir de ahí tratar de construir algo juntos. Pero el aferrarse tiene que ver a que hemos quedado presos, adictos a la química de nuestro relato. Es decir, adictos como cualquier otro objeto, para el cerebro es lo mismo, son circuitos químicos muy difíciles de desconectar, que en este caso están trazados por las palabras que definen lo que vivimos y en el modo que vivimos. Desarmarlo se va haciendo cada vez más difícil porque en la medida que nos aferramos más, esa química tiene más poder. Y una vez que nos animamos a avanzar y encontrar algunas situaciones que antes no veíamos, tenemos que empezar a ensayar. Pero estas innovaciones, esas cuestiones que queremos agregar a nuestra forma de reaccionar del día a día, no deben ser bruscas para que podamos adaptarlas en forma más coherente y más compacta. Claro, en cualquier proceso de cambio y sobre todo más a nivel organizacional, donde implica mover muchos recursos de todo tipo, frente a la imposibilidad de las certezas de no saber qué invertir, hasta dónde invertir, cómo invertir, con qué gente, con qué recursos, para mí una alternativa importante es ensayar transformaciones sutiles, es decir, ir haciendo movimientos innovadores pequeños en la estructura. Eso, cada estructura significará nuevos modelos, nuevas unidades de negocios, pero abrir el sistema a lo nuevo, despacio y de manera controlada, porque eso va a permitir que el grupo humano empiece a explorar otras formas de vida, que empiece a crear otras formas de vida, a identificar algo nuevo que puede ser interesante, a ser artífices de algo nuevo que puede ser interesante, un nuevo proceso, una nueva forma de resolver algo, pero ir lentamente porque eso le va a permitir al grupo humano como digerir las transformaciones. No hay certezas, entonces ¿de qué manera yo puedo ir preparándome, ir incorporando recursos lentamente? Esa para mí es la estrategia de las sutilezas. Poder generar pequeñas intervenciones y amplificar lo sutil, lo innovador. Yo tengo una frase como atrapar lo inesperado, es decir, estar mucho más atento, como decía antes, hoy hay
muchas situaciones nuevas que están a nuestro alrededor, pero si nosotros estamos sesgados, estamos paranoides, estamos cerrados, no la vamos a ver. Entonces, son pequeñas sutilezas que pueden surgir del entrecruzamiento, nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas oportunidades, que ahora que nos empezamos a asomar, luego de 7 meses de estar encerrados, van a aparecer. Esas son las sutilezas que se pueden ensayar, que se pueden integrar, que se pueden probar, y que son palabras que muchas veces para modelos organizacionales clásicos estaban fuera del rango de posibilidades. Probar, ensayar, crear, intentar, montados desde las certezas. Hoy la gran posibilidad de este momento histórico, como decía, a la vez que doloroso, posibilitador, porque estamos seguros que certezas no hay. Entonces sí o sí nos quedan las otras alternativas, que son ensayar y hacer posible algo nuevo en la vida de un grupo humano. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.